Gracias a todos mis amados hermanos. Bueno, tenemos nuevo comienzo, tenemos nuevos estudios, así que vamos a comenzar. Tome su asiento, acomódese. ¿Estamos bien ya atrás? ¿Listo? ¿Necesita alguna cosita? Ya, empezamos nomás. Ya, gracias. Súper. Bueno, gracias, amados hermanos, a todos los que están llegando. Yo, la verdad, sé que ahí como que cuesta arrancar a la mañana a veces, y uno se viene y se presenta una cosa y otra, y es difícil arrancar tempranito. Pero gracias a todos los que están, lo apreciamos y lo valoramos. Bueno, ya hemos terminado nuestros últimos estudios acerca de la bibliología, el estudio de la Biblia y qué es lo que dice la Biblia de sí mismo. Y pudimos ver ahí las evidencias externas, las evidencias internas, cómo llegó la revelación de Dios, cómo Dios se reveló al hombre a través de la revelación natural y la revelación especial, o sea, a través de la creación y a través de su propia palabra, Dios revelándose al ser humano. Cómo se reveló, cómo llegó esa palabra, cómo nos llegó a nosotros, cómo conocimos la palabra y cómo es que podemos confiar. ¿Por qué poder confiar en la palabra? ¿Cómo usted puede estar seguro de la palabra? Mire, el otro día estaba escuchando, terminando con la parte anterior, ¿alguien se acuerda o tal vez leyó o escuchó de unos libros de Homero, la Odisea o la Ilíada de Homero? ¿Sí? Ahí todavía se siguen haciendo estudios de cuándo es el último párrafo o escrito de él, de los que escribieron de él. Y son, mínimo hay 500 años después. Otros dicen que son 1200, ¿no? Y se estudia, se lee, se analiza, los filósofos le dan mucha vuelta. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, un extracto, un pedazo de Juan 8 y Juan 18, pergaminos, de los que escribieron de él 30 años después de Cristo. Tenemos los padres de la iglesia que toman y dicen, este libro lo escribió Juan, poquitos años después de él. Sus discípulos escriben. Y a veces uno como que le da cosita cuando escuchan filósofos y dicen, mira, no puedes creer en esto. Hermano, tome la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. Y mire, como dijo el hermano César la semana pasada, hemos venido estudiando la Biblia siempre con un propósito definido. Vamos a seguir estudiando de acá hasta fin de año el libro de Efesios, ¿sí? El libro de Efesios. Entonces, le quiero recomendar algunas cosas. El libro de Efesios es un libro, por decir así, cercano, muy amigable, muy fácil de entender, pero muy profundo a la vez. Muy profundo. Entonces, cuando nosotros hemos estado hablando acá en la iglesia acerca del crecimiento espiritual, si hay algo que nos va a ayudar a crecer es este libro, porque es palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar, le pido que se acomode, busque ahí su Biblia, abra en Efesios capítulo 1. Y en la escuela dominical vamos a tratar de ir haciendo así. Cada domingo, y vamos a abrir esta libertad, como es escuela dominical, usted puede ir leyendo y preparando una pregunta, siempre de lo que va a hablar el predicador, ¿ya? El que enseña en la escuela dominical. Y se van a ir respondiendo en las escuelas dominicales. Y tal vez usted hace una pregunta que se las vio o leyó o se acordó o la relacionó y es del capítulo 3. Bueno, se va a ir contestando. Lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir leyendo juntitos. Entonces, prepare su vida, prepare su corazón. Avanzamos ahí en el libro de los Efesios. Si usted quiere buscar algún libro, si a usted le gusta leer, pero a veces hay libros que son muy extensos,
le recomiendo un libro de Warren Wiersbe y habla de Efesios. Si usted no se acuerda, me manda un mensajito o lo googlea y él tiene libros hermosos, o la forma en la que las explica él como pastor es muy bueno. Es un hombre muy profundo, pero sus escritos son muy pastorales, muy a la iglesia, muy entendibles. Así que se los recomiendo. Bueno, vamos a comenzar orando para que el Señor nos guíe. Querido Dios, querido Padre, gracias por esta nueva mañana y por esta oportunidad de oír su voz, oír su palabra, Señor del cielo. Señor, ayúdenos en esta nueva serie de estudios. Queremos seguir creciendo, queremos que cada uno de los hermanos siga creciendo, queremos crecer nosotros, Señor. Le necesitamos tanto, Padre bueno. Gracias por su bondad. En su nombre oramos. Amén. Bueno, libro de Efesios. Vamos a buscar capítulo 1, versículo 1 al 3. Y yo hoy voy a hacer la introducción. Algunas cosas van a ser generales, pero vamos a hacer la introducción para que cada hermano que vaya enseñando no tenga que volver a contar todo cómo nos llegó la carta de los Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Si usted puede ir leyendo, tal vez usted no es de los que marca, ponga un papelito y vaya revisando y chequeando esas frases claves. Usted va a ver que este libro va a decir en Cristo, en el amado. Siempre va a tener ese enfoque claro, directo, hacia quién, en quién estamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del libro de los Efesios, hablamos de algo que vamos a poder ver bien, siempre en Efesios. La gracia de Dios, tú la vas a ver, ¿sí? Siempre que leas el libro de Efesios, tú vas a ir leyendo versículos como: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia. Tú vas a ver, mirando el libro de Efesios, siempre lo vas a ver. Es un hermoso libro para recurrir continuamente. Yo no creo que es un libro así como, Condorito, estoy aburrido y lo leo. Pero cuando usted va a hacer un pago de impuestos, si usted es de los que hace fila para ir a FONASA o al doctor y le dicen tiene que llegar 4:15 y usted sabe que se demora 1 hora, ahí tiene un libro hermoso para leer, Efesios. Siéntese, subráyelo, marque algún versículo, si tiene un celular, resáltelo, recuérdelo, es un libro para recordar. No es un libro para decir, ya me lo sé, ya me lo leí, es para recordar. ¿Por qué? Porque el escritor va a hacer 2 enfoques. La vida espiritual. Tú vas a ver que del 1 al 3 va a hablar de la posición del creyente. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, hay una parte del capítulo 1 al 3, si usted lo tuviese que dividir para acordarse bien fácil, habla de la posición en Cristo, el lugar en Cristo. Entonces, esta es una pregunta. ¿Cómo podríamos dividir el libro de Efesios si tuviésemos que hacer un bosquejo sencillo? La posición del creyente. Lo que somos en Cristo, en Él, en el amado. Y 4, 5 y 6, la práctica del creyente. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo dice que la práctica del creyente? Mire, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo, y siempre este libro va a ir dando como pistas quién escribe, cuándo escribe, en qué momento está. Dice, yo pues, ¿qué dice? Preso en el Señor. ¿Por qué usa la palabra preso? Porque él estaba preso en ese momento.
Él está escribiendo desde la cárcel. Esta es de las epístolas conocidas como de la prisión, o más bien entendido, desde la prisión, desde cuando el apóstol Pablo estuvo preso. Entonces, no inventamos, dice, ¿cómo saben en esta iglesia? No, ahí lo dice. Ahí lo dice. De hecho, 3 veces lo va a decir el apóstol en este lugar. Entonces, él va a decir, yo pues preso en el Señor, yo que estoy aquí encadenado, por la causa de Cristo, os ruego. ¿Cuál es el ruego del apóstol? Que andéis. No se va a enfocar esta parte el pensamiento, la intención, el deber, sino andar. Y recuerde, en la Biblia, el andar es lo que hacía la gente normal en el Antiguo Testamento. Abraham fue caminando, salió de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron a andar, caminar. Es la práctica diaria de esas personas, es lo habitual, lo que debía hacer cada persona que se iba a mover. Eso ya claramente es un mensaje para nosotros. Si vamos a leer el libro de Efesios, si vamos a mirar esta carta, tenemos que verla en la posición del creyente, lo que somos en Cristo, en Él, por su gracia, y lo que debemos practicar. Es lo que hemos dicho a veces cuando vemos la palabra de Dios. La teología la bajamos a la práctica. La teología la bajamos a la práctica. Eso es súper bueno, hermano. ¿Por qué? Nos ayuda a escapar del legalismo. Nos ayuda a tener una palabra de Dios aplicable para nosotros, cercana cada día. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Te permite crecer espiritualmente. Te permite desarrollarte espiritualmente. Te permite conocer al Señor. Sé quién es Él, sé quién soy yo en Cristo, sé lo que debo hacer. Y también ayuda mucho a mirarnos en este mundo que nos dicen, tienes que conocerte, tienes que mirarte, tienes que entenderte. ¿Quieres saber quién eres en Cristo? Acá está. Acá está. Nos dice quiénes somos en Él. ¿Qué somos en Él? ¿Qué somos para Él? Entonces, es una oportunidad hermosa que vamos a tener. Vamos a ir avanzando un poquito más. Ahí hay evidencias externas. Hay personas que fueron escribiendo acerca del libro de Efesios y dan por autor al apóstol Pablo. Pero también, cuando nosotros miramos la Biblia, tiene evidencias internas que nos dice quién la escribió. Capítulo 1, versículo 1. Arranca diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, soy el vocero de Dios. Apóstolos, no había muchos. Eran los 12. Y Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, ¿por qué? ¿Quién lo designó? Dios. La voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y ahí dice, ¿a quién está destinada? Que están en Éfeso. Esta carta era una carta que iba a circular. El apóstol Pablo va a enviar a otros una carta y le va a decir, mira, después que la lean, pásenla. Es una carta súper práctica. No vamos a tomarlo hoy, pero si usted quiere ir leyendo Efesios y Colosenses, va a haber algunos mensajes muy parecidos, muy cercanos. Entonces, ahí tenemos las evidencias de quién lo escribió, en qué momento, dónde estaba él cuando escribió. 3:1 dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 6:20 dice,
por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y el apóstol Pablo dice en otro pasaje, aquí estoy preso por causa del evangelio. Él no se sentía preso de las circunstancias, no se sentía preso del emperador o del imperio romano. Él tenía claro que si estaba ahí, sí estaba preso, pero por causa del evangelio. Y él autodefine eso, preso por la voluntad de Dios, preso de Jesucristo. Soy un embajador en cadenas. Este concepto era difícil porque los embajadores no estaban encadenados, eran representantes de. Y él está ahí. Hay muchas personas que dicen que el apóstol Pablo va escribiéndoles y a la vez va describiendo dónde está. Cuando él dice estoy preso en cadenas, es porque estaba encadenado. Cuando él habla de la armadura del creyente, él está ahí y ve un soldado romano, un soldado de la élite romana, y ve todo su equipamiento, y va haciendo un contraste con la armadura del creyente. El apóstol Pablo escribe dónde está, desde dónde está. Me gusta pensar en qué momento llega. ¿Cómo podríamos decir en qué momento llega? ¿Cuándo conoció a estos hermanos? ¿Cómo conoció a los de Éfeso? Mire, es súper lindo ir a la Biblia y que la propia Biblia nos explique. Hechos, capítulo, vamos a leer el 19, pero si usted mira unas hojitas para atrás, capítulo 16, el apóstol Pablo está pensando llevar el evangelio y él quiere ir a Asia. No, esa parte que aparece ahí de Asia no es donde están los chinitos, se llamaba el lugar ese, Asia, la región. Entonces él está orando y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y tiene una visión de noche, un varón macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí tanto él como el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dice, cuando vio la visión, enseguida dimos por cierto que Dios nos llamaba para llevar el evangelio. El escritor, el doctor Lucas, dice que ¿quién vio la visión? El apóstol Pablo. Cuando él la vio, nosotros dijimos, el Señor nos llama. Él les comparte, él no les mostró la visión. El Señor nos está llamando y salen. Increíblemente en ese lugar hay una persona que Dios abre el corazón. Lidia. Y dice la palabra de Dios que abrió el corazón para que esté atenta. Y ahí Lidia pudo escuchar del evangelio. Y ahí está ella, la mujer que salió el espíritu de adivinación, el carcelero de Filipos y toda su familia. Y después de años nosotros tenemos la carta a los filipenses. Entonces el apóstol Pablo llegaba a un lugar y a veces después de irse a algunos les enviaba una carta, por ejemplo, a los de Tesalónica. A los de Berea, él está en Berea, escuchan, escudriñan y no tenemos una carta. Nosotros no tenemos una carta a los bereanos, pero sí tenemos a los de Filipos. Entonces él después de volver de enseñar, acompáñeme ahí, versículo 18-23, después de que él concretó el viaje, dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, afirmando a los discípulos. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Chipre. Perdón, de Alejandría, que miré para arriba y cambié la lectura. Si usted me acompaña un poquito ahí mismo, mirando arriba, capítulo 18, versículo 18, mas Pablo, habiéndose tenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria.
y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario, en todo caso, que guarden Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces él llegó a Éfeso, dejó a Priscila y Aquila, y en ese tiempo que está ahí, antes de continuar el viaje, comenzó a hablar en la sinagoga. ¿Por qué? Era la estrategia del apóstol Pablo para llegar a los judíos. A griegos y a no griegos soy deudor. Y el apóstol Pablo sentía esa deuda de llevar el evangelio a los que no conocían, pero también a su propio pueblo. Dice: yo desearía que todo judío conozca a Cristo como su Salvador. Y les llevaba el evangelio. Entraba en la sinagoga, esas escuelas que tenían. Ellos no tenían el templo. En el tiempo romano les dejaban tener sus escuelas, y esas escuelas se transformaban en templo. Ahí enseñaban a leer a los niños. Ahí les enseñaban la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ahí se reunían a conversar. Tenían que haber por lo menos 12 hombres para poder conversar. ¿Y qué era el centro? La palabra. Estudiaban la palabra y estudiaban el Antiguo Testamento. Y ahí iba el apóstol Pablo a hablar. Era su estrategia. Llegaba ahí. Cuando no lo querían oír, cuando había un problema, él tiene una costumbre judía. Él se sacudía y decía: estoy libre. Ya les hablé, pero no se iba. Se quedaba ahí, seguía predicando. Salía de la sinagoga, pero seguía hablando. En Corinto pasó eso. De hecho, se quedó al lado de la sinagoga. Y así iba llevando el mensaje el apóstol. El apóstol Pablo va, el apóstol Pablo enseña, gente escucha la palabra de Dios y comienzan a hacer esa obra evangelizadora en ese momento. Y dice ahí la palabra de Dios que él deja en Éfeso, deja a Priscila y Aquila. Y vino un hombre, Apolos, que no conocía todo, pero enseñaba con espíritu fervoroso. ¿A dónde? Ahí en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? ¿Por qué se nos nombra a Apolos en ese lugar? Mire, voy a adelantarme un poquito. Ahí en Éfeso estaba un templo muy grande, el templo de la diosa Diana. Y ellos decían que ellos, los de Éfeso, eran los guardianes, los responsables de guardar el culto y cuidar a la diosa. A veces me hace pensar cuando leo esto, ¿cómo hombres romanos con tanto poder, con tanta cultura griega, entendiendo todo lo que era el poder, tenían que seres humanos guardar o resguardar el templo de un dios? ¿No debía hacerlo el Dios? O sea, la fuerza, la capacidad, el conocimiento, desarrollaron el derecho romano. Estaban invadidos, impregnados de cultura griega. Y les costaba buscar a Dios. Estaban ciegos porque ¿por qué un ser humano iba a tener que cuidar el templo? Encima ellos personificaban los dioses. Entonces había un trueno y eso era una respuesta de un dios. Había un tornado y era una respuesta de un dios. Había una tormenta fuerte en el mar y era una respuesta de un dios. Y esos dioses fuertes, poderosos, a los que ellos encomendaban la comida, la siembra, la siega, no podían cuidar su templo. Son esas cosas irracionales que vive el ser humano. Y en ese lugar, en ese momento, en ese contexto, llega el apóstol Pablo. Pero distinto a hoy, no, la gente hoy día no cree, no te quieren escuchar. ¿Qué les voy a hablar? Y el apóstol Pablo pensaba, la gente no cree, la gente tiene filosofía,
La gente está detrás del derecho, no le importa esto, buscan sus derechos. Hay que hablarle de Cristo. No, no me van a oír, ¿viste? Porque piensan tantas cosas. La persona me preguntó, no le quise responder, ¿viste? Porque como que nada. Y el apóstol Pablo pensaba distinto. Como piensan así, hay que hablarles de Cristo. ¿Qué miraba el apóstol Pablo? La necesidad del corazón. El corazón vacío busca llenarse de filosofía, de ideología, de conocimiento, de derechos, de leyes, de apariencias. Y el apóstol Pablo siempre miró la necesidad del corazón de las personas. Hay una lección ahí para sacar. Hermana, hermano, querido hermano, si usted ve personas que conocen, que hablan, que estudian, que saben tal vez mucho más que usted o que otros, ¿qué necesita esa persona? A Cristo. Que alguien le hable de Cristo. Por supuesto, hay momentos que tal vez no se puede hablar. Hay circunstancias difíciles en las cuales no se puede hablar. O a veces te atacan y es difícil responder y no quieres responder igual. Pero siempre va a haber una oportunidad para presentar el Evangelio. Y ahí estaba el apóstol Pablo, en ese lugar, llevando el Evangelio. Lo hizo en Grecia, lo hizo en Corinto. Se paró ahí en el Areópago, donde estaban todos discutiendo. Y Pablo, dice así la Biblia, me encanta ese versículo. Pablo, ¿cómo acostumbraba? Habló. ¿Qué hizo? No, hay mucha filosofía, me van a atacar, me van a matar, me van a tratar de ignorante. Mira todo lo que conocen. Mira tanta sabiduría. Acá están los sabios. Acá están los discípulos de los discípulos. Esta es la cuna del conocimiento. Y Pablo, como acostumbraba, les hablaba de la palabra. A veces ese es el problema. No hablamos ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar la palabra. A veces, no siempre, pero a veces nos pasa. ¿Qué nos impide hablar? Nunca hablé. No hablé. ¿Cómo le voy a decir yo a un profesor, te imaginas? Obviamente no necesitas, si estás en una universidad, ir a pelearte con un profesor para que te haga una cruz y te ponga un 1 y te elimine, ¿no? No necesitas hacer eso. Pero mira alrededor en tu sala de clases. Mira alrededor en tu universidad. Mira a tus clientes. Mira a la gente con la que trabajas. Mira a tus compañeras, tus compañeros. Mira a tu familia. El que conoce y el que no conoce. ¿Qué necesitan? A Cristo. ¿Por qué nos pasa que cada 2, 3 semanas alguien viene, vi la iglesia y pasé? Me invitó tal persona. ¿Por qué? Necesitan de Cristo. Necesitan de Cristo. Y la Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo estas personas podrían escuchar del Evangelio si nadie les hablaba? Era un lugar conflictivo. Mire lo que dice ahí el pasaje en Hechos. En ese lugar, Hechos capítulo 19, 23, el apóstol Pablo predicaba. Y mire lo que dice. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño. Esa es una expresión. Como cuando dice no pequeño, es todo lo contrario. Un disturbio grande. Como cuando dice, ¿hubo algún problema? No, no pasó nada. Y fue súper problema. Oye, ¿chocaste? Fue para tanto y fue terrible choque. Entonces eso es lo que está diciendo. Hubo un conflicto, un problema complicado acerca del camino del Evangelio.
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo: no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado como nada y comience a ser destruido. La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero conocido para ellos. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de envidia y se pusieron a gritar. Ahora, me llama la atención que ellos hacían templecillos, eran templitos de la diosa, algunos tenían la imagen de ella. O sea, ellos sabían que la diosa no tenía poder. Ellos sabían que la diosa no se podía defender. Ellos sabían que la diosa no hablaba y no le respondía. Y tú no los ves a ellos diciendo: vamos a la diosa, vamos a juntarnos todos y vamos a ir al templo. ¿A qué? A pedirle a la diosa que caiga rayos, traiga truenos, que hable con todos los otros dioses y vengan y ataquen a este Pablo. No. De hecho, dice la Biblia, este negocio, ¿sabían que era un negocio? ¿Usted cree que la gente que hace estatuas, que hace imágenes, que hace virgencitas, que hace santitos, no sabe que es un negocio? Mire, cuando le voy a contar lo que algunos saben, otros se va a enterar hoy. Cuando iba a estudiar al Instituto Bíblico, año 95, 96, había que buscar los recursos para seguir estudiando. Entonces no tenía cómo obtener todos los recursos. Y había un hermano de nuestra iglesia que vivía en los Andes y trabajaba para Pullman Bus. Decía: yo te doy trabajo. Y en mi caso me dice: mira, yo lo único que necesito es que todo lo que yo te pida, tú lo hagas. Y va a haber que reemplazar al que hace, hace el organigrama de los viajes, Santiago, San Felipe, los Andes y todos los lugares. A veces va a haber que ir a esos lugares. Otra vez va a haber que reemplazar a un guardia. Otra vez va a haber que correr un bus. Otra vez va a haber que vender boletos. Muchos trabajos. Todo el que salga libre o de vacaciones tú lo vas a reemplazar. Y yo te voy a pagar el doble, me dice. Entonces yo lo único que te pido es eso. Bueno, y en ese trabajo me dice: bueno, esta semana te va a tocar, se nos enfermó el hombre que trabaja ahí, tienes que ir al santuario de Sor Teresa de los Andes. Y tuve que ir a trabajar ahí. Él después me molestaba, decía: vendía boleto ahí para la Virgencita. ¿Saben lo interesante? Que habían horarios que eran largos, de 1 a 3, no salían buses. Entonces tú llegabas a esa hora y a las 3, y no importa la empresa, todos paraban. Y muchas veces venían personas, tú te dabas cuenta porque vendían todo como manchados con cal o pintura, sus manos gruesas y toscas, eran los que venían a entregar ¿cuánto se llaman? Las imágenes. Y yo le decía: ¿cómo les va con esto? Bien. Y le digo: ¿es buen negocio? Imagínense que aquí afuera, porque hacen una feria, aquí valen tanto, pero adentro las imágenes valen 4 veces más. ¿Más grandes? No, las mismas. ¿Y por qué? Porque se venden adentro. Es terrible negocio. Ellos sabían que era negocio. Yo le prediqué a varios de ellos. Y uno me dice: si dejo de hacer esto, pierdo mi trabajo. Ellos entendían claramente lo que estaban haciendo. Ahora, estas personas también entendían. Y a ese lugar
fue el apóstol Pablo. De vuelta, ¿por qué? Por la necesidad de Cristo que tenía la gente. Y a esos mismos hermanos, ahora, después tú lees más adelante y hay gente que se convierte y quema libros de magia. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios que los ídolos no son nada. No es para que usted agarre un combo o un martillo y cada vez que una virgen le pegue un martillazo. No debemos hacer eso. Hay un santo, hay una que yo lo pateo, le apago las velas. No necesitamos hacer eso. Pero debemos saber qué es lo que está detrás de eso. La obra del diablo. La obra del diablo es la ceguera espiritual para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, cuando tú veas a alguien que dice, ay, la virgencita, ay, este santo, ay, yo me encomendé a... No hay que mirar a veces o con desprecio, o como diciendo, ay, qué tonto, ¿cómo va a creer en eso? Hay que mirar la necesidad. No conoce a Cristo. Y recuerde, hay algunas personas, aún creyentes, que tienen miedo de esto. Ponen una ruda en el zapato, andan con la cintita roja, doble cintita roja, no cruzan la calle, cuidado con la escalera, y tienen miedo a todo esto. Y tal vez a usted le puede dar cosa, risa, pero hay gente que está así. Entonces cuando usted vea, no tiene que sentir lástima, tiene que ver la necesidad. ¿Qué necesita? A Cristo. ¿Qué necesita la persona? A Cristo. ¿Qué necesita su mamá? ¿Qué necesita su papá? ¿Qué necesita su vecino? ¿Qué necesita la señora que tiene la virgencita ahí en el patio todavía? A Cristo. Eso es lo que necesita. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir. Me fui un poquito ahí, ¿no? Bueno, ahí están los destinatarios a los que se les llevaba. Y ahí el versículo 19 y 20 hablaba de que muchos se convirtieron. Había mucha oscuridad, hermano. Mucho oscurantismo. El diablo hace eso con una idea, que no les llegue el evangelio. Ay, yo fui para el sur y mira la gente que cree. Lo que tienes que ver, ¿qué quiere hacer el diablo? No los va a perseguir con un tenedor gigante. ¿Qué quiere? Ay, que le tengan miedo a esas lechuzas que las clavan ahí en las entradas. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Que no les llegue la luz del evangelio. Entonces la forma, hermana, hermano, usted y yo debemos llevar el evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Cada vez que usted vea oscuridad, cada vez que usted sienta, ay, no sé, como que sentí algo extraño. ¿Sabe qué es eso? Una oportunidad de hablar de Cristo. A veces hasta el miedo, no, me da cosa porque yo lo vi de negro, todo oscuro. Necesita la luz de Cristo. Eso necesita. Oye, ¿viste que están legislando aquí en Chile para la iglesia satánica? ¿Escuchaste eso? Sí, mira al mundo. Oh, ¿qué vamos a hacer? Detrás de los pitufos está el diablo. Detrás de Pikachu está el diablo. Detrás de... ¿Qué hay que hacer? Llevarles el evangelio de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si usted ve a alguna persona que está en la oscuridad, llévele la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más. A ver, destinatarios. El apóstol Pablo, en el tercer viaje misionero, fue a Éfeso. Pablo nunca después visitó nuevamente. Él, en otro momento, va a volver de su viaje y reúne a los hermanos y oran. Pero él no va a volver. Lo que va a ir para allá es la carta. El apóstol Pablo lo que está haciendo en esos momentos es llevando el evangelio, influenciando personas, hablando con otros para llevar el evangelio. Mire, capítulo 20 de Hechos,
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puesta acechanza por los judíos, pero para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nos esperaron. Ve, el escritor está incluido ahí. ¿Qué nos dice? Pero uno de Troas, otro de Tesalónica, otro. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio y discipulaba, hermanos. Porque ¿de dónde aparecieron ellos? De la predicación del evangelio y del hacer discípulos. Hermano, no debemos perder el foco. ¿Qué es el ministerio? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Fue lindo venir ayer y ver a los chiquillos acá corriendo, jugando afuera, comiéndose su choripán. ¡Buenísimo! ¡Súper lindo! Fue lindo saber que Ignacio estaba ayer en otro lugar con un taller. ¿Qué estaba haciendo? Llevando el evangelio. ¿Por qué los jóvenes de nuestra iglesia o los jóvenes mayores se juntan un viernes, hoy el taco, es tarde, llegan cansados, todas las cosas de la semana, las presiones del trabajo, y se juntan? ¿Por qué? Para cumplir este propósito, porque tenemos un propósito definido. Evangelismo y discipulado no son programas, no son proyectos. Usamos esa palabra, lo entendemos, armamos, organizamos, pero nos enfocamos. Evangelismo y discipulado. Cuando lo hacemos, llevamos el modelo divino a cabo. Y ahí tú ves, Sópater, Aristarco, gente de diferentes lugares. Así se hace el ministerio. Así se hace el ministerio. A veces hay personas que dicen, yo no tengo amigas, no tengo amigos creyentes. Llévales el evangelio. Gánalos para Cristo. Llévales a Cristo. La persona va a decidir. Invítalo, invítala. Después de estos fines de semana de 18, estoy cansado, peleamos, mi mamá se peleó con mi hermano, se pusieron a tomar en mi casa, gastamos un montón de plata, pedí un superavance y ahora no sé cómo pagarlo. Tráigalo acá a la iglesia, tráigala. Ay, vengo saliendo recién del 18 y ay, se nos viene la Navidad encima. Tráigalo, tráigala. Es su oportunidad, es la oportunidad de llevarles a Cristo. Vamos a avanzar un poquito. Esto es lo que vamos a ver ahí en el libro de Efesios. Tú puedes ir mirando. El moralismo dice, yo puedo, tú puedes. La gracia de Dios me acepta por Cristo más mi buena disposición. Y eso es legalismo. Gracia, Dios me acepta solo por Cristo. La gracia no produce ni cambios espirituales y morales, libertinaje. Gracia, Dios me acepta solo por Cristo. La gracia produce en mí frutos que glorifican la santidad de Dios. Eso es el Evangelio. Debemos entenderlo con claridad, porque tú vas a ver gracia, lo vas a ver en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ir a... ¿Me ayudas, José? No pasó. Perdón. Ahí vas a ver esos contrastes. La antigua vida, la nueva vida. El libro de Efesios es súper práctico. Tú vas a ver que dice, no hagas esto, haz esto. Pensamos así,
ahora pensamos distinto. Me quedan 3 minutos. No sé cómo voy a hacer. Dice, vestíos, despojaos. Es bien práctico. Bien práctico. Mira, vamos a avanzar un poquito. Al estudiarlo vas a ver la centralidad de Cristo. Estamos, recuerda, haciendo una introducción. No se preocupe, usted dice, ay pucha, fuimos tan rápido, me salté. Puedes pedir ahí el PowerPoint a Josué, él lo puede enviar. Ahí lo vas a tener. Lo que somos en Cristo. Práctica, ¿ves? Palabras deshonestas, acciones de gracia. ¿Qué hago? Me cuesta mi boca. Hablo palabras feas, hablo distinto, soy hiriente para hablar, digo garabatos. Ahí te va a decir qué hacer. Acciones de gracia. No os embriaguéis con vino, no te llenes de vino, porque el vino te controla, que te controla el Espíritu Santo. Hay un lindo tema para hablar ahí, ¿eh? Podemos tomar, tomamos, no tomamos. No, yo tomo en mi casa, no hay problema. Le ofrecemos a un inconverso una cerveza en el nombre del Señor. Mira, es un pipeñito. Nosotros somos cristianos, pero toma. Señor te bendiga. Te bendigo con un pipeño. ¿Cómo hacemos eso? O sea, no me lo explique a mí. No, pero la Biblia dice. Alguno dice, claro, usted pastor está picado porque la Biblia dice que el pastor no vino, dice. Pero el diácono dice, no dan mucho vino, entonces puede. No, mire, no me lo explique a mí. Explíqueselo a su vecino, a su vecina, a un amigo de la empresa. Brindamos por el 18 con empanada. El Señor te ama, en el nombre del Señor. Un merlot. No sabría yo cómo hacerlo, yo no sabría cómo hacerlo. Bueno, vamos a seguir. Santificación, uno más, ¿ves? Amargura, enojo, ¿cómo hacer? Te va a ayudar a ir lidiando con temas. La mentira, el que robaba, no robe más. Trabaje con sus manos, ¿ves? El concepto y la práctica. La primera parte, ya lo dijimos, va a hablar acerca de la posición en Cristo. La segunda parte habla de la práctica del creyente. La exhortación es un llamado a tener un comportamiento que refleje a Cristo. Si hay algo que va a tocar el capítulo 3, habla del misterio. ¡Wow! Ahí cuando dice el misterio, ¿de qué va a hablar? La palabra bíblica para misterio no tiene que ver, primero con las películas de terror o con lo que nosotros escuchamos siempre, este es de misterio. No es algo ahí oculto que nadie sabe, sino que era una verdad bíblica que no había una revelación total, no había plena comprensión, no se entendía claramente lo que decía en el Antiguo Testamento, o ellos hacían preguntas y no podían responderla. Entonces, ese misterio, esa verdad, se aclaraba. Y el misterio es, y el apóstol Pablo lo va a decir, que ese misterio es que los gentiles iban a ser parte del cuerpo de Cristo. Los gentiles también podían tener la salvación. Ese misterio va a ser realmente aclarado. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero, bueno, uy, ¿qué hice? No sé qué hice. Josué, ayúdeme, por favor. Vamos a ir ahí a la conclusión, por favor. Uy, ¿qué hice? Olvido para acá. Bueno, algunos leen Efesios como una carta escrita para la gente que vivió hace mucho tiempo y no captan el mensaje. Hay otros que leen Efesios con un curso doctrinal de estudio y por lo tanto no captan la mitad del mensaje para los cristianos del día de hoy. Lo que queremos hacer es que el libro de Efesios sea práctico para nosotros hoy. Práctico para nosotros hoy. Entonces, vamos a leer
capítulo 4, versículo 1. Cuatro, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo le quiero dejar eso en su mente. Hermana, hermano, hermano querido, y tal como lo dice el apóstol Pablo, sin retarlo, sin exigirle, sin que usted se vaya este fin de semana ahí con toda la presión, váyase con este ruego del apóstol Pablo. Estos días, le ruego yo también que ande como es digno de un creyente, como es digno de la vocación con que usted fue llamado. Fue llamado por Cristo, es hija, hijo de Dios, ande como es digno. No hay nada para mentir, no hay nada que esconder. Vamos a hacerlo práctico. Vas a la escuela, cerraron esta semana de exámenes, otros vuelven de las vacaciones. Y el jueves te dice tu mamá, ¿estudiaste? Sí, sí estudié. ¿Cómo estás? Bien. No necesitas mentir. Oye, ¿cómo te fue en el examen? No lo entregaron. No, usted sabe cómo es la profe. No, estaban todos con las vacaciones. No necesitas mentir. No necesitamos mentir. Anda como es digno. Vestirse. ¿Cómo te vistes? Con la ropa muy ajustada, muy suelta. ¿Cómo es digno? ¿Cómo es digno? Ahí tienes el parámetro. No necesitas preguntarle a alguien. Mira la Biblia, ¿cómo es digno? Tu trabajo. No, pero aquí me exigen, me explotan, hay otros que no trabajan, son flojos, me cargan de pega, me toca a mí. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo es digno? Manejas un auto, una camioneta de la empresa, te la dejan sucia, te recargan de trabajo, no la descargan, no hacen el trabajo completo. ¿Cómo lo debes hacer? Como es digno. Una vecina, un vecino que trata mal, corre el auto para allá, oiga, no me lo deje aquí, corre la basura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Como el chavo que le barre para allá y el Kiko le barre para acá? ¿Cómo? ¿Cómo limpiamos la vereda? Como es digno. Pasa el basurero, ¡la basura! Y hacen ahí escándalo. ¿Cuánto le damos? No, si es su trabajo, le pagan. Como cuando usted hace un trabajo que espera que le paguen. Como es digno. Dele un vasito de bebida. O compre una bebida. Déjele al ladito un juguito. Como es digno. No es que la empresa a mí me dieron vino y yo no venía ahí en la canasta y yo no se lo doy. Úselo para cocinar. Dele algo digno y dele un folletito en medio. Digno. Como es digno. Estos días, hoy andan todos locos, me eché el auto encima, entonces yo lo voy a pasar. Como es digno. Celebre las fiestas. Haga un asado. Invíteme. No. ¿Cómo? ¿Cómo va a compartir con la gente? Como es digno. A eso somos llamados. Bueno, esa es la introducción de la escuela dominical. Vamos a ir un tiempo muy lindo. Se está preparando un material. Entonces, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿A quién lo escribió? A la gente de Éfeso. ¿Cuál es la idea? Dividida en dos. ¿Cómo se divide en dos? La práctica y la posición del creyente. Capítulo 1 al 3, ¿de qué va a hablar? Ahora ustedes, esa escuela dominical. Capítulo 1 al 3, de la posición del creyente. 4, 5 y 6, la práctica. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo es? No, como dijo el pastor. No. Como es digno. Bueno, vamos a orar. Señor del cielo, gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de escuela dominical. Señor,
tenemos tiempos lindos, vamos a poder disfrutar, van a haber días de descanso, van a haber algunos que van a poder descansar muchos días, a lo mejor algunos van a tener que trabajar un montón acá en la iglesia, Señor. Permítale andar como es digno, Señor. Gracias, buen Padre, y gracias porque tenemos un país hermoso para disfrutar. En su nombre oramos. Amén. Bueno, ¿no vienen? Bueno, vamos a pasar al break, vamos a empezar 11:30 y tenemos un tiempo ahí para parar. ¿A quién le toca la coordinación hoy? ¿Julito? Bueno, 11:30, por favor, multimedia, para que estemos listos. Paramos un ratito, acomódese. Si quiere pasar a tomar un tecito, un café, aproveche de saludar. Gracias.